donde usted le indica al juez que antes de contestar la demanda, pues va a plantear excepciones dilatorias, ¿sí? ¿Y qué excepciones dilatorias pueden plantear? Pues las que están individualizadas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y pues acá yo únicamente les coloqué en las diapositivas 6, ¿verdad? Que es incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería y falta de cumplimiento del pago, ¿sí? Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil están denominadas como excepciones previas, ¿sí? Pero acá en materia laboral se denominan excepciones dilatorias. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de que en materia laboral vayan a plantear ustedes estas excepciones, porque hay abogados que todavía les cuesta como diferenciar esa parte y cuando llegan a la primera audiencia, pues dicen antes de contestar la demanda voy a plantear excepciones previas, ¿sí? Entonces, hay que corregir esa parte porque son dilatorias. Entonces ahí viene el juez y dice, momento, dice, aquí en materia laboral no hay excepciones. Ay, perdón, señor juez, son excepciones dilatorias. Entonces hay que tener mucho cuidado con la denominación que le van a dar a estas excepciones. Son excepciones dilatorias. Al momento de que se tienen por opuestas estas excepciones dilatorias, que la más común que plantean es la de demanda defectuosa. También plantean excepción dilatoria de prescripción, de pago, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo, si plantean una excepción dilatoria de demanda defectuosa, pues se tiene por planteada la excepción y hay que correrle el plazo de 24 horas a la parte actora, ¿sí? Para que pueda oponerse a esta excepción y también acá puede ofrecer medios de prueba para oponerse a esta excepción. En la resolución que dicta el juez, teniendo por planteada esta excepción dilatoria, pues se le corre el plazo, como les decía, de 24 horas a la parte actora, ¿sí? Y al momento de que notifica la resolución en la audiencia, pues le pregunta a la parte actora si va a evacuar el plazo en esa audiencia o se va a acoger al plazo de las 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va a acoger al plazo, que el juez va a dar por suspendida la audiencia o finalizada y la parte actora tiene el plazo de 24 horas para presentar su memorial oponiéndose a la excepción dilatoria, ¿sí? Luego, ya sea con la oposición o sin la oposición de esta excepción dilatoria, pues el juez tiene que dictar el auto que va a resolver esta excepción dilatoria, ¿sí? Se recuerdan que hablábamos del principio de oralidad, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer si son abogados asesores de la parte actora es hacer uso de ese principio de oralidad, ¿sí? O sea, cuando el juez le dice, mire, se va a acoger al plazo o lo va a evacuar, de una vez en este momento, señor juez, voy a evacuar, me voy a oponer a la excepción dilatoria de demanda defectuosa y usted empieza a hacer sus argumentos, ofrece sus medios de prueba, hace sus peticiones. ¿Saben por qué? Porque les aconsejo yo que evacúen de una vez el plazo de las 24 horas, porque imagínense, si no hay otro medio de prueba que diligenciar, el juez está obligado a que dicte el auto que va a resolver esa excepción dilatoria, ¿sí? Imagínense que la excepción dilatoria sea declarada sin lugar, ¿qué le toca a la parte actora? Sí o sí tiene que contestar la demanda, ¿sí? Entonces ya no puede hacer uso de otra excepción dilatoria, sino que tiene que contestar la demanda. Pero si ustedes no hacen uso de la oralidad y se acogen al plazo, ¿qué es lo que van a hacer? Atrasar más el proceso, porque imagínense, hay que esperar a que usted presente el memorial, a usted lo presenta en el plazo de las 24 horas, pero atendiendo a la carga laboral del juzgado, puede ser que ese memorial le sea resuelto dentro de un mes, ¿verdad? Y luego la audiencia que le van a señalar para continuar con el juicio oral, puede ser que sea dentro de un mes, 2 meses, ¿verdad? Entonces ya lleva 3 meses de atraso el proceso. Entonces, por eso es importante de que ustedes hagan uso de la oralidad, ¿sí? Ahora bien, veámoslo del otro lado. Acá dijimos que iba a ser declarado sin lugar el auto que resuelve la excepción dilatoria. Pero, ¿qué pasa si es declarado con lugar, por ejemplo, la demanda defectuosa, ¿verdad? Entonces, ahí usted también, al momento que le notifique, por ejemplo, si el auto lo dicta en
en la audiencia, entonces usted en ese momento va a empezar a ampliar o modificar la demanda en relación a esas deficiencias que le indica el juez que fue declarado con lugar la demanda defectuosa, ¿sí? Entonces usted empieza a hacer su ampliación o modificación y ahí pues va a depender, ¿verdad? Si su ampliación amerita la suspensión o se va a continuar con el juicio oral. Entonces tenemos que ver los supuestos si sí amerita la suspensión o no en relación a dependiendo a qué se refiere, a qué va encaminada esa demanda defectuosa la cual fue declarada con lugar. Por ejemplo, si hay discrepancia entre la petición, en alguna petición y en el apartado de hechos, pues eso no amerita que se suspenda la audiencia. O tal vez de que está mal consignado el nombre del actor y en el encabezado con algún apartado de los hechos, pues tampoco amerita que se suspenda la audiencia. Entonces usted ahí en esa audiencia puede de una vez modificar la demanda, indicar que el nombre correcto es tal, ¿verdad? Entonces ya se tiene por modificar la demanda y pues ya toca continuar con la siguiente fase, que es la actitud del demandado, ¿sí? Entonces, vamos a leer los artículos 342 y 343, ¿sí? Vámonos al 342. Y acá pues nos dicen en qué momento se plantean estas excepciones. Dice previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para tal efecto se opondrán y probarán las excepciones dilatorias, ¿sí? Entonces es previo a la contestación o a la reconvención. Luego dice, salvo las nacidas con posterioridad que se podrán interponer hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia, ¿sí? Entonces, acá son las últimas excepciones que tenemos, que son las excepciones nacidas con posterioridad, ¿sí? En este último supuesto, la prueba de ella se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ya se agotaron todas las fases del juicio oral y luego plantean excepción nacidas con posterioridad, o sea, se puede señalar una audiencia o lo puede hacer por medio de un auto para mejor proveer, para poder diligenciar esos medios de prueba, ¿sí? Luego nos vamos a ir al artículo 343 y dice, el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, ¿sí? Lo que se hará, segundo párrafo del artículo siguiente se refiere al plazo de las 24 horas, ¿sí? 344, segundo párrafo dice entre las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiere hecho antes, ¿sí? Entonces el plazo de las 24 horas. Entonces, acá sí dice, el juez deberá resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, ¿sí? A menos que al que corresponda oponerse, o sea que en este caso sería la parte actora, se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que se vaya a acoger al plazo las 24 horas, ¿sí? Que no quiera evacuar el plazo en esa audiencia. Entonces ahí sí se tiene que suspender la audiencia, lo que se hará constar en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Dice, si fueren declaradas sin lugar dichas excepciones, en esta propia audiencia deberá procederse conforme lo indicado en el artículo 335 y 334 del Código de Trabajo, ¿sí? Que es que se tienen que continuar con las fases del juicio oral. Luego dice las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda o de la reconvención se resolverán en sentencia. Entonces acá nos está hablando de las perentorias y las nacidas con posterioridad, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya nos da el plazo y cuáles son esas consecuencias de acogerse al plazo que yo ya les expliqué, ¿verdad? Ahora tenemos las siguientes excepciones, que son excepciones perentorias, ¿sí? Estas van a atacar el fondo del asunto. Y el Código de Trabajo sí nos individualiza cuáles son esas excepciones perentorias, ¿sí? Entonces nos vamos al artículo 342, segundo párrafo, y ahí vamos a encontrar las excepciones perentorias, ¿sí?
Le voy a dar lectura. Dice, las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad, ¿sí? Y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en un auto para mejor proveer, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas, ¿sí? Entonces, acá nos dice cuáles son esas excepciones perentorias que tenemos, la de pago, prescripción, cosa juzgada, la de transacción y ustedes agreguen ahí la de caducidad, ¿sí? Que también esa es una excepción perentoria. Va, entonces acá dice que se puede interponer al momento de contestar la demanda o de la reconvención, ¿sí? ¿Y en qué momento se van a resolver? En sentencia, ¿sí? ¿En dónde está esa parte? En el artículo 343, tercer párrafo, ¿sí? Ahí dicen que se va a resolver en sentencia. A diferencia de las excepciones privilegiadas, pues estas se pueden interponer en cualquier tiempo, dice, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, Lick, pero aquí dice excepciones perentorias, excepciones privilegiadas, pero yo veo que dice de pago, prescripción, cosa juzgada, transacción y caducidad. Entonces ahora les voy a explicar cómo van a diferenciar ustedes para presentar estas excepciones, ¿sí? Las excepciones perentorias, pues ya el Código de Trabajo nos dice, ¿verdad? Que es al momento de contestar la demanda. Entonces, por ejemplo, usted dice, mire, voy a contestar la demanda en sentido negativo y voy a plantear las excepciones perentorias de pago y prescripción. Supongamos, pago y prescripción. Ok, entonces al momento que el juez resuelve, dicta la resolución en relación a la contestación y a las excepciones perentorias, pues le tiene que correr audiencia a la contraparte, que en este caso es la parte actora, y el plazo de 24 horas para que se oponga a las excepciones y pues pueda ofrecer medios de prueba, ¿verdad? Ahí también pueden hacer uso ustedes de la oralidad, ¿sí? Entonces usted dice, mira, señor juez, voy a evacuar el plazo de las 24 horas y me opongo a las excepciones perentorias en base a bla, 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 y empieza usted a hacer sus argumentos y ofrezco los medios de prueba tales y tales, ¿verdad? Hace sus peticiones de forma oral, ¿sí? Entonces ya el juez tiene que dictar otra resolución en donde se tiene por evacuada la audiencia conferida y por opuesto a la parte actora a las excepciones perentorias planteadas por la parte demandada, tienen que tener por ofrecido los medios de prueba y lo demás solicitado pues será resuelto en su momento procesal oportuno, porque estas excepciones, recuérdense que se van a resolver hasta el momento que se va a dictar la sentencia, ¿sí? Va. Entonces, ya tienes, de ahí tiene la otra opción en donde usted le puede decir, me voy a coger al plazo de las 24 horas, ¿sí? Ahí no pasa nada, porque el juez va a continuar con las otras fases del juicio oral. ¿Qué fase tocaría? La conciliación, luego el diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces acá no le afecta en relación a que se va a suspender la audiencia, no. La audiencia continúa y a usted pues tendrá el plazo de 24 horas para que usted al juzgado llegue y presente su memorial ya de forma escrita, evacuando esas excepciones perentorias, ¿sí? Va. Ahora, ¿en qué momento va a hacer uso de esas excepciones privilegiadas? Por ejemplo, si usted cuando llegó al momento de la contestación de la demanda, ¿sí? Usted no tenía como los comprobantes, pongámosle de pago, en donde usted podía demostrar que efectivamente ya le había hecho el pago de algunas reclamaciones a la parte actora, y los encontró hasta que después ya habían pasado ya se diligenciaron todas las fases del juicio oral. Entonces usted ahí puede plantear una excepción privilegiada, pero solo únicamente la va a denominar como excepción de pago, ¿sí? No le va a colocar ni perentoria, solo excepción de pago, porque si la denomina excepción perentoria, le van a decir que no al lugar, toda vez de que su momento procesal ya precluyó, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solo la tienen que denominar como excepción de pago, excepción de prescripción. O también puede ser de que usted ya cuando fue al momento de que contestó la demanda y ¿cómo dicen? Y verificó
tuvo a la vista como la demanda inicial y vio el sello de recibido del Centro de Servicios Auxiliares y usted se percata que ya pasaron los 30 días que tenía la parte actora para plantear su demanda, entonces puede decir usted, se me pasó plantear una excepción perentoria a prescripción, pero usted todavía tiene la solución a esa excepción perentoria a prescripción, porque usted la puede plantear como una excepción de prescripción, ¿sí? Y con esta excepción de privilegiada, acá no se le corre audiencia a la otra parte. Otra técnica que utilizan los mandatarios o los representantes de las entidades demandadas es de que a veces no plantean las excepciones como perentorias, o sea, sí lo hacen en la contestación de la demanda, pero solo la plantean como excepción de pago, excepción de prescripción, excepción de cosa juzgada, de transacción y así, ¿verdad? Entonces, esas son como estrategias, ¿verdad? O formas de litigar, entonces ustedes ya sabrán cómo la van a plantear, pero las dos es aceptada. Si la van a plantear como excepción perentoria de pago o como excepción de pago, ¿sí? Lo único que tienen que ver es el momento. Por ejemplo, si ya pasó la contestación y quieren venir a plantear una excepción perentoria de pago, ahí sí ya no lo pueden hacer. Pero al momento de contestar la demanda y quieren plantear una excepción de pago, sí se les acepta la excepción de pago, ¿sí? Luego, tenemos las excepciones nacidas con posterioridad, ¿sí? Y esta dice que al plantearlas se deben de indicar el nombre y justificar el motivo por el cual nacieron con posterioridad, ¿sí? No consignar que son excepciones perentorias. Y estas se interponen hasta antes de que se dicte sentencia en segunda instancia, ¿sí? Está el artículo 342, segundo párrafo del Código de Trabajo, que ya leímos ese artículo. Acá lo único que ustedes tienen que hacer, acá no hay como un nombre en específico para estas excepciones. Ustedes van a elegir la denominación que le quieran dar a esas excepciones. Pero, ¿cuál es el requisito fundamental? Que esta excepción haya nacido con posterioridad al planteamiento de la demanda, ¿sí? Por ejemplo, en el juzgado hay un caso que están demandando al Banco de Antigua de Guatemala, al Banco de Antigua, ¿sí? Sociedad Anónima. Y acá, pues, la parte actora planteó una demanda en Miami, Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ahí él planteó esa su demanda porque allá quería que le reconocieran el inicio, la finalización y el salario que devengaba el actor. También, que le declararan que efectivamente había relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, allá en Miami, pues él tenía ese su proceso, el cual nació después de que él planteó su demanda acá de juicio ordinario laboral. Y luego, con el tiempo, pues le dictaron su sentencia allá en Estados Unidos y él quería que el juez tuviera conocimiento de que esa sentencia que se dictó en Estados Unidos, pues habían cosas que habían sido declaradas a favor del actor, ¿verdad? Por ejemplo, de que sí se le reconoció la relación laboral, de que sí, por ejemplo, el inicio, la finalización y el salario que él había devengado, ¿verdad? Entonces, sí lo habían declarado con lugar. Entonces, él planteó su excepción nacida con posterioridad y él la denominó excepción del inicio de una acción judicial por parte del demandado, la entidad Banco de Antigua Sociedad Anónima, previo a la interposición de la presente demanda oral, excepción privilegiada de reconocimiento de fecha y forma finalización de la relación laboral, ¿sí? Y así es como él, o sea, él le dio la denominación porque él quería que el juez tuviera conocimiento de que sí se le había reconocido la relación laboral y también él acá en la ciudad de Guatemala planteó había planteado otro proceso en el cual el banco le estaba exigiendo que pagara gastos de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y él planteó su proceso en el ramo civil
y luego la sala primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil, pues lo absolvió al pago de estos supuestos, de estos gastos de la tarjeta de crédito. Entonces, viene él y plantea esa excepción nacida con posterioridad, que es en relación a la absolución de pago por los supuestos gastos en tarjeta de crédito brindada por su empleadora, dice la entidad Banco de Antigua Guatemala. Dentro de la sentencia de fecha, pues cita ahí la sentencia y la sala que emitió la sentencia y el número de expediente, y adjunta pues las sentencias en donde se le declaró estos derechos y en donde se le absolvió al pago de esta tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, esas son las excepciones nacidas con posterioridad, son las que se dan luego de que ustedes plantean la demanda. Luego acá les coloco una nota y dice que las excepciones dilatorias se oponen previamente a contestar la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para el efecto. El auto que resuelve las excepciones no es impugnable. ¿Qué quiere decir? Que el auto que resolvió la excepción o las excepciones dilatorias, usted no puede plantear recurso de apelación, ¿sí? Ya la Corte de Constitucionalidad, pues, emitió 3 sentencias en ese sentido, en relación a, más que todo, a ayudar al actor para que el proceso no siga como retardándose o dilatándose, ¿verdad? Y hay doctrina legal en relación a que no es impugnable. Solo es impugnable, anoten ahí, esas excepciones dilatorias que le van a poner fin al asunto, ¿sí? Por ejemplo, de cosa juzgada, la de litispendencia, que esa si la declaran con lugar, pues le van a poner fin al asunto. Entonces, esa sí es apelable, esa excepción dilatoria. El resto de las excepciones dilatorias no es impugnable, ¿sí? Entonces, no vayan a andar apelando excepciones dilatorias, por ejemplo, un auto de una demanda efectuosa, porque en un decreto les van a resolver que no es impugnable y le van a citar ahí estas sentencias que yo le estoy colocando. Pueden haber otras sentencias que indique que no pueden impugnar ese auto, porque las excepciones dilatorias se resuelven en un auto, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan con relación a las excepciones? ¿No? Ustedes ya están al pendiente del otro partido, digo, a las 11. Ya solo me quedan 19 minutos, dicen, para que empiece el partido. Pero bueno. Ingrid, dígame. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Buenos días. Disculpe que lo moleste, pero voy a retroceder un poco. Fíjese que yo quiero entender bien las excepciones previas. No, aquí no se denominan previas. Ahí es el primer error. Es que eso es lo que le quiero decir. A nosotros nos explicaron que habían previas y las previas se interponían antes, cuando uno presentaba la demanda, antes de dar la primera resolución. O sea, en el artículo 334. Entonces, esa es mi duda. Si a nosotros nos enseñaron eso, que era para que uno subsane, ¿verdad? Los defectos antes de la primera resolución. Entonces, por eso le digo que me iba a ir hasta el inicio. Entonces, no, esas no son excepciones, Ingrid. Esos son previos que impone el juzgado de admisión de demandas o el juzgado de faltas laborales. Esa no es. ¿Recuerdan? Ajá, pero no son excepciones, esos son previos. Ah, bueno, ahí está. Gracias. Y acá solo hay, les decía yo que en civil se llaman excepciones previas, las dilatorias que se llaman acá en laboral. Entonces hay varios abogados que dicen vengo a plantear excepciones previas, pero eso se denomina en civil, porque si se da cuenta, las excepciones que estamos utilizando como dilatorias son las previas que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, acá se denominan dilatorias, pero son las previas del Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, no solo previos se denominan
y es la única vez que las vamos a ver antes de la primera resolución. Previos. No, Ajá, los previos. son previos. Nada que Previos. Ajá, porque si usted no cumple con todos los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo, le van a imponer previos. Y si usted no subsana esos previos, no le van a dictar la resolución de trámite, que es la que ustedes ya trabajaron. Está bien. Gracias, licenciada. Para servirle, Ingrid. ¿Alguien más que tenga otra duda? No. Bueno. Luego nos vamos a las fases del procedimiento probatorio, ¿sí? Y acá tenemos la fase del ofrecimiento, la fase del diligenciamiento y fase de valoración, ¿sí? Aquí nos falta una fase. ¿Cuál creen ustedes que es? Son 4 las fases, pero acá en laboral solo se trabajan 3. La fase de proposición, licenciada. Exacto. No, proposición. Muchas gracias. Es la de proposición. El ofrecimiento, por ejemplo, la parte actora ofrece sus medios de prueba en la demanda inicial, ¿verdad? Y la parte demandada. En la contestación de la demanda. Exacto. En la contestación de la demanda. Va. También el actor puede ofrecer prueba si es reconvenido. Sí, en la contrademanda. Luego, acá dice el ofrecimiento. El actor deberá ofrecer sus pruebas en la demanda, el demandado en la contestación, el reconveniente en la contrademanda y en su caso el actor de nuevo ofrecerá su prueba para desvirtuar la reconvención al contestar esta o contradecir las excepciones del demandado, ¿sí? También al momento de que evacúa o se opone a las excepciones perentorias, entonces ahí la parte actora puede ofrecer también nuevos medios de prueba, ¿sí? Luego tenemos el diligenciamiento y la valoración. El diligenciamiento es una fase del juicio ordinario laboral, ¿sí? Que es la última fase. Acá en el diligenciamiento, el juez laboral dice tiene que apegarse a las reglas que para tal efecto exige el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, el juez tiene que ir a ver el Código de Trabajo y ver cómo el Código Procesal Civil y Mercantil le ordena que debe de diligenciar la prueba, ¿sí? Hay jueces en materia laboral que sí utilizan la proposición. ¿En qué consiste la proposición? En que le van a dar la palabra al oferente de la prueba y el oferente de la prueba, pues si en este caso es la parte actora, se va a ir a su memorial de demanda inicial y va a establecer qué medios de prueba ofreció en la demanda inicial, ¿verdad? Entonces va al apartado medios de prueba y entonces lo que tiene que hacer es ir leyendo, ¿sí? Cuáles son las pruebas que ofreció y cómo las ofreció, ¿verdad? Entonces ya ahí el juez pasa a la fase de conforme se los va proponiendo la parte actora, así los va a ir diligenciando, ¿sí? Entonces, les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, si nos vamos a ir a la demanda inicial y vamos a diligenciar la prueba del actor. No sé si ya ustedes vieron los videos de las audiencias que ya les compartieron. Y ustedes ahí no me van a dejar mentir los que ya vieron esas audiencias. Por ejemplo, si hay prueba documental, el juez lo que hace es, se va a la demanda inicial, ¿verdad? Empieza la demanda inicial, se va al apartado de medios de prueba y los va a diligenciar conforme fueron ofrecidos. ¿Qué quiere decir eso? Conforme al orden que estén individualizados en la demanda inicial. Y así lo tienen que hacer ustedes en su simulación de audiencia. Por ejemplo, ofreció el primer medio de prueba, que es la prueba documentos. Entonces, lo único que va a hacer el juez es revisar que realmente la prueba que está individualizada, por ejemplo, de un gafete, pongámosle un gafete a nombre del actor, y entonces van fotocopia simple el gafete. Entonces revisa que existe la fotocopia simple del gafete, le coloca el folio en que está el gafete,
Luego, por ejemplo, un estado de cuenta, revisa que existe el estado de cuenta, coloca los folios en donde están los estados de cuenta. Luego, aporta una constancia, laboral, si está en el folio tal. Entonces, luego de que él ya revisó que existen acompañados a la demanda inicial, dice, el primer medio de prueba que la parte actora ofrece en su demanda inicial es la prueba de documentos, por lo que procedí a verificar que los documentos sí fueran adjuntos a la demanda inicial, por lo que al verificar que efectivamente sí fueron acompañados a la demanda inicial, se tienen por diligenciados dichos medios de prueba, ¿sí? Luego, el siguiente medio de prueba que la parte actora ofreció en su memorial es la exhibición de documentos. Acá quiero hacer la acotación que en resolución de fecha, pongámosle 5 de mayo del año 2026, en el numeral romano quinto, el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas hizo la combinatoria a la entidad demandada para que en esta audiencia pues procediera a exhibir los documentos que individualizó en el apartado de exhibición de documentos, por lo que le cedo la palabra al representante legal de la entidad demandada para que me indique la forma en la cual va a exhibir dichos documentos. Entonces, ahí toma la palabra el representante legal de la entidad demandada. Dice, sí, señor juez, dice, en relación a la exhibición de documentos solicitada por la parte actora, pues en la literal A solicita que se exhiban, que se exhiba el contrato individual de trabajo, celebrado entre la actora y mi representada. Entonces, por este acto, pongo a la vista el contrato. Aquí está. Entonces ahí viene el juez y le dice a la oficial, señorita oficial, por favor, recíbale el documento y póngalo a la vista de la parte actora para que verifique si sí es el documento que solicitó, ¿verdad? Entonces ya la oficial se para, va a traer el contrato, se lo pone a la vista a la parte actora para que revisen si realmente sí es el contrato individual de trabajo. Y luego, cuando ya ellos verifican que sí es el contrato, les dice, señor juez, aquí está el documento. Entonces ya la oficial se lo traslada al juez para que el juez verifique que sí sea el documento que está pidiendo la parte actora. Entonces ya cuando ya el juez tiene el contrato, dice, la parte demandada, efectivamente, pues exhibe el contrato individual de trabajo, el cual es celebrado entre el señor tal y la entidad tal y tal, por lo que por el presente acto se tiene por exhibido dicho documento, ¿sí? Entonces ahí ya lo tiene por diligenciado, ¿sí? Y luego seguimos con el otro documento. Pidió que se exhibieran libro de salarios, ¿verdad? Del periodo tal y tal, que no sé qué, sí, señor, pues aquí está el libro de salarios. Y siempre la misma dinámica, que se lo ponen a la vista a la parte actora para que lo revise, luego regresa a manos del juez, ya el juez revisa que efectivamente sea el documento y ya él dice que sí, efectivamente, pues corresponde al libro ya hace una descripción, ¿verdad? Al libro de salarios por el periodo tal y tal, en donde consta que el nombre de la parte actora es fulanito de tal y corresponde al periodo tal y tal, por lo que se tiene por exhibido dicho documento y por diligenciado. Entonces, de ahí, el siguiente documento y así se va. ¿Sí? Eso es con la exhibición. Ahora bien, si es luego cuando ya termina con la exhibición y, por ejemplo, tal vez hay unos documentos que no va a exhibir la entidad demandada, pues le cede la palabra a la parte actora para que se pronuncie por medio de su abogado o asesor en relación a los documentos que no exhibió la parte demandada. Entonces aquí viene el abogado asesor y dice, gracias señor juez, pues ante la no exhibición de los documentos solicitados en la literal tal y tal, pues solicito que se haga efectivo el apercibimiento fijado en el artículo 353 en relación a que se imponga la multa de los 500 quetzales por la no exhibición de los documentos. ¿Va? Entonces, se toma nota de lo manifestado, ya responde el juez, se toma nota de lo manifestado por el abogado asesor de la parte actora, por lo que al momento de dictarse la sentencia, pues se hará el pronunciamiento en relación a que si efectivamente corresponde imponerle la multa que establece el artículo 353 a la entidad demandada por la no exhibición de los documentos, ¿sí? Entonces, ahí ya se hizo el diligenciamiento
de prueba documental y exhibición de documentos. Y así se van a ir, va a ir diligenciando todos los medios de prueba conforme los individualizó la parte actora, ¿sí? Entonces, eso es el ejemplo del diligenciamiento de los medios de prueba, la parte actora. Ahora vámonos con el diligenciamiento de algunos medios de prueba de la parte demandada. Eso los vamos a encontrar en el memorial de contestación de demanda. Eso todavía ustedes no han trabajado su memorial de contestación de demanda, pero en la siguiente clase ya vamos a ver cómo se hace el memorial de contestación de demanda y ya van a trabajar ustedes su memorial de contestación de demanda. Y luego pues ya nos toca el acta sucinta, el pliego de posiciones y el interrogatorio y ya tienen ustedes todos sus documentos de su proceso ordinario laboral. Ahora vamos a diligenciar los medios de prueba de la parte demandada. La parte demandada, eso lo dice el juez, ¿va? La parte demandada en su memorial de contestación de demanda, pues individualizó algunos medios de prueba. En primer lugar, pongámosle individualizó los medios de prueba de informes, ¿sí? Pues en resolución dictada en esta misma fecha, en esta audiencia, ya se ordenó que se libraran los oficios respectivos a efecto de recabar los informes solicitados por la parte oferente, por lo que oportunamente se van a librar los oficios a efecto de recabar los informes, ¿sí? Luego, aquí no comiencen, solo hace esa referencia porque recuérdense que hasta que ya se libran los oficios y tenemos respuesta de las instituciones, hasta ahí es donde ya se tiene por diligenciado el medio de prueba, ¿sí? Entonces acá solo hace alusión a eso. Pero si es prueba documental, es igual que como se diligenció la de la parte actora. Solo revisa que sí se hayan juntado los documentos al memorial de contestación de demanda y por ese acto pues los tiene por diligenciados, ¿sí? Luego, por ejemplo, si se va, por ejemplo, las presunciones legales y humanas, pues se van a, se tienen por diligenciar las presunciones legales y humanas, las cuales se van a tomar en cuenta hasta el momento de que se dicte la sentencia respectiva, ¿verdad? Entonces, así es. Y si la parte demandada ofreció también como medio de prueba la confesión judicial, exhibición de documentos y tal vez la confesión sin posiciones o ratificación, entonces solo hace alusión a que ya en resolución dictada en esta audiencia, pues ya se señaló audiencia para que la parte actora pues proceda a, comiencen a diligenciar, para que se proceda a diligenciar dichos medios de prueba, ¿sí? Porque no se va a hacer en esta audiencia, sino que es en otra audiencia, porque recuerden que en esa audiencia se dicta la resolución y ahí pues se tienen que hacer los apercibimientos de que se tiene que presentar de forma personal a absolver las posiciones que se le van a dirigir de conformidad con el pliego, la plica que presente la parte demandada, ¿verdad? Entonces, esa prueba de confesión, de reconocimiento y de ratificación, pues se va a diligenciar hasta en la otra audiencia. Entonces, solo se hace alusión de que ya se señaló la audiencia, ¿sí? Y así es como se hace el diligenciamiento de los medios de prueba. Luego viene la fase de valoración, ¿sí? Acá, pues, esta fase de valoración es el valor que le va a dar el juez a las pruebas que tuvo por diligenciadas, ¿sí? Y esto se va a hacer al momento de que se dicte la sentencia. Entonces dice valoración, dice valorar o apreciar la prueba, es determinar su fuerza probatoria, es el enjuiciamiento que hace el juez sobre el grado de convencimiento, persuasión o certeza que ha obtenido de las pruebas aportadas al proceso, ¿sí? Entonces ahí es donde él va a hacer esa valoración de todas las pruebas que tuvo por diligenciadas. Ahora bien, existe acá una figura que se llama impugnación de documentos y creo que ustedes ya la han escuchado. Esta impugnación de documentos es, por ejemplo, cuando alguna de las partes ofreció un medio de prueba y ustedes creen que ese medio de prueba pues está viciado, ¿sí? Es falso. O tal vez la firma que calza, por ejemplo, les decía yo,
al grupo anterior, si es una carta de renuncia que está aportando la parte demandada y la parte actor está diciendo que fue despedido de forma directa e injustificada, entonces ahí procede la impugnación de ese documento, ¿verdad? Que es de la carta de renuncia. Y pues acá esta impugnación debe hacerse entre los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admite la prueba. ¿Sí? Está regulado en el artículo 186, tercer párrafo, y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, si el actor considera que la firma que calza esa carta de renuncia no la consignó el actor, entonces lo que le corresponde al abogado asesor de la parte actora es plantear un incidente de impugnación de documentos y este va en cuerda separada siempre dentro del ordinario laboral. Y presenta usted su memorial y ahí indica por qué es la firma que calza no es del actor, ¿verdad? Pero para poder establecer si realmente esa firma no es del actor, usted tiene que designar a un perito experto, ¿verdad? ¿Qué perito experto va a ser? Un perito que designe el INASIF, ¿verdad? El Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Entonces, usted como medio de pruebas sí tiene que ofrecer a un experto, ¿sí? Y ese experto, pues el juez pues ya pide al INASIF que designe a ese experto, pero ese experto va a cobrar honorarios, ¿verdad? Y esos honorarios va a ir a cuenta de la parte actora, ¿sí? No lo va a pagar ni la demandada ni la va a pagar el juzgado. Esa cuenta de la parte actora. Si la parte actora no paga los honorarios del perito que tiene que verificar si realmente la firma que calza es falsa, entonces el juez no puede determinar si realmente la firma es falsa o así se necesita al experto, porque en algunas veces plantean el incidente de impugnación de documentos, pero no piden que se designe a un experto. Entonces ese incidente de impugnación de documentos va a ser declarado sin lugar, ¿verdad? Porque el juez tampoco tiene como la experiencia o el don de establecer si realmente la firma es falsa o no, ¿verdad? Entonces, por eso está el experto y ustedes lo tienen que designar. Nada que el juez de oficio va a pedir, mira, necesito a un experto. No. Entonces, si tengan mucho cuidado si van a plantear una impugnación de documentos para ver si realmente necesitan a un experto para que pueda establecer si el documento adolece de falsedad o tiene algún vicio, ¿verdad? Porque el juez no puede establecer esas cosas. Entonces, antes ¿cómo dicen? De entrar al otro tema, me voy a tener acá un poco para ver si tienen alguna duda en relación a las fases del procedimiento. ¿No? Ligda, solo una consulta. Entonces, Dígame. la fase del procedimiento probatorio son 4. Es que creo que no anoté una que usted aclaró en la fase de ofrecimiento. 3. En materia laboral son 3, pero en otras materias sí tiene que haber ofrecimiento, el diligenciamiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Proposición es la que hace falta, pero en materia laboral la mayoría de los jueces omiten la proposición y una vez se van al diligenciamiento. Solo recabando un poquito, Ligda, disculpe, es que fíjese que yo logré ver los videos de las audiencias y en la primera pues está la discusión de la demanda inicial, pero en el segundo video inicia el juez con el tema del diligenciamiento de la prueba. Esto solo, disculpe mi ignorancia, ¿esto se lleva a cabo en 2 audiencias? No, creo que no sé si es del mismo día o son 2 audios. Son 2. Pero me imagino que en la primera como que no le dio tiempo, digo yo, de recibir a los testigos. Sí sería de escuchar como la primera audiencia.
Sí, fue porque él tenía otra audiencia. Sí, Él ¿verdad? estaba a puertas de otra audiencia, eran las 11 de la mañana y él le dijo que ya no podían seguir porque tenía otra audiencia ya en puerta. Ajá. Gracias, Erika. Entonces, es por eso de que él señaló una segunda audiencia, que es lo que vamos a ver en el juicio ordinario laboral, cuántas audiencias, hasta 3 audiencias se pueden llevar a cabo. Sí, creo que esto se da por lo que nos acaba de explicar usted, que si se toman los recursos, ¿verdad? Porque como tienen plazos es donde se posterga, ¿verdad? ¿Qué recursos? Por ejemplo, que se planteen las excepciones las dilatorias, las perentorias. Las perentorias es en la contestación de la demanda y eso no le suspende la audiencia. Si hay excepciones dilatorias, es así. Si usted se acoge al plazo de las 24 horas, el juez va a suspender la audiencia. Exacto. Ujú. Gracias, Lida. Y qué bueno que ya estén viendo las audiencias, ¿sí? Yo quiero felicitarlos a los que sí realmente le están tomando amor a esta clínica, porque así es la forma en cómo ustedes van a ir aprendiendo, ¿verdad? Únicamente redactando los documentos y viendo las audiencias, ahí ustedes como que tienen un panorama mejor, ¿verdad? De cómo se van haciendo las cosas. Por ejemplo, en la Sí. declaración testimonial, o sea, los testigos se tienen que recibir en una misma audiencia. No es que primero le voy a tomar la declaración a uno en una audiencia, y lo que decía Erika, mire, por el tiempo ya no me da, yo ya no puedo continuar con la audiencia, pero ya le tomé la declaración a un testigo, entonces la voy a suspender porque ya tengo la otra audiencia, entonces voy a señalar otra audiencia, en esa audiencia pues ya le voy a tomar la declaración a los otros 2 testigos. No se puede hacer porque el Código Procesal Civil y Mercantil establece que en la declaración testimonial sí se tiene que hacer en una misma audiencia, recibirse todas las declaraciones. ¿Por qué? Porque si no el otro testigo le va a decir, mira, fíjate que me preguntaron esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces ya van a tener más o menos como conocimiento de las preguntas que les van a hacer. Entonces, cuando hay una declaración testimonial, si ustedes se dan cuenta, no sé cuántos testigos habían en esa audiencia, si hay 2 o 3, o qué me puede dar Erika o Blanca, si vieron esa. 2, licenciada. 1 había. No, 2. 2, va. Entonces, si se dan cuenta, no tienen al otro testigo en la sala de audiencias, sino que lo sacan. Y a los testigos se empiezan a llamar, o sea, solo se les hace la comparecencia al momento de que se hace la comparecencia de todos los que están en la sala de audiencia. Luego ya cuando se van a iniciar con las fases, el juez retira a los testigos y les dice que se tienen que salir de la sala de audiencias y que ya cuando empiecen a prestar su declaración testimonial, entonces ya los va a empezar a llamar. Y es 1 por 1, entonces ya ingresa uno y luego rinde su declaración testimonial y ya lo retira de la sala de audiencia, le entregan el documento de identificación y se retira. Y ya ingresa al otro, o sea, ellos en ningún momento, incluso hasta ni siquiera les deja que tengan los teléfonos ni nada, ¿verdad? Para que ellos no tengan como comunicación o se enteren qué es lo que está pasando en la audiencia. ¿Sí? No me dejarán ahí mentir. Así es como se hace eso. Sí, así fue. Ahí los retiraron al inicio de la audiencia. Ya estaban ellos en la primera audiencia, ellos estaban ahí, pero los hicieron retirar y los dan su pliego de el interrogatorio. Las preguntas, hasta en la segunda audiencia. Y así como usted dice, entró uno, lo interrogaron, él se queda, en este caso, él se quedó ahí sentado y hasta después entró el otro. Me imagino que para que no se pudieran cruzar palabra a la hora de que uno saliera y llamar al otro, ¿va? Porque en lo que sale el oficial y todo, entonces él se quedó dentro de la sala, ¿verdad? Sí, así como usted dice. No pueden tener comunicación porque si no ya le dicen, mira, me preguntaron tal cosa o responde así, ¿verdad? Para que ya las declaraciones vayan como en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se tienen que mantener aislados a los testigos. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos, pues.
Ahora vamos a ver la valoración de los medios de prueba, porque recuerden que tenemos la fase de valoración, ¿sí? Que esta valoración pues la va a hacer el juez al momento de que dicta la sentencia, ¿sí? Está en el artículo 361 del Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias valoraciones, ¿va? Que está la legal o tasada, en conciencia y sana crítica. Entonces, yo acá les coloco qué pruebas, cómo se valora cada prueba. Por ejemplo, la legal o tasada, pues únicamente el juez va a hacer lo que la ley le establece y así tiene que hacer esa valoración. Entonces dice este sistema, el juez no sabe apreciar la prueba, más bien debe cumplir con lo que la ley le ordena, que es que simplemente dé por probado el hecho si en la prueba concurren los requisitos previos a que está sometida, ¿sí? ¿Y qué prueba se va a valorar de forma legal o tasada? Documentos públicos y auténticos, la confesión judicial y las presunciones legales, ¿sí? Que recuerden que ahí se recuerdan que estos las presunciones legales, pues nosotros ya en el Código de Trabajo tratamos de ubicar unas presunciones legales, ¿verdad? Luego, en conciencia, dice que este sistema consiste en la facultad que tiene el juzgador para apreciar y valorar la prueba propuesta para el juicio, utilizando los principios de equidad y justicia, que le permiten hacer una valoración más profunda con el objeto de apreciar aspectos que con un método de valoración preestablecido no serían considerados. Entonces, acá ya le da libertad al juez de que él, conforme a su experiencia y todo eso, pues ya él pueda valorar estos medios de prueba, por ejemplo, la declaración de testigos, los documentos privados y los dictamen de expertos. Luego, los medios científicos de prueba, pues la valoración es conforme a la sana crítica, la inspección ocular, pues es conforme a la sana crítica, y las presunciones humanas, pues es conforme a la sana crítica. Y en la siguiente diapositiva, pues acá hay un mejor panorama en relación a esta valoración, ¿sí? Y se los coloco así porque me gusta, ¿verdad? Cómo lo define cómo están estas definiciones. ¿Va? Dice el sistema legal, el legislador le dice al juez, tú fallas como te lo digo. O sea, ahí lo haces como está en la ley y no hay opción a que él venga y lo haga conforme a su experiencia o conforme a lo que los expertos le puedan dar, ¿verdad? Es conforme está en la ley. Y luego el sistema de libre convicción le dice el legislador, tú fallas como tu conciencia te lo diga, ¿sí? Con la prueba, sin la prueba y aún contra esta. O sea que acá, miren, ya le deja usar al legislador su conciencia, ¿sí? Pero en la sana crítica le dice, luego de haberle dado facultades al juez para completar el material probatorio por las partes, le dice, tú fallas con tu inteligencia, como tu inteligencia te indique, razonando la prueba de acuerdo con tu experiencia de vida y con la ciencia que puede darte los peritos, ¿verdad? Entonces, acá es donde les decía yo de que, por ejemplo, en la impugnación de documentos, tampoco el juez puede establecer si realmente la firma es falsa, ¿verdad? Porque eso solo un perito, ¿verdad? Lo puede establecer conforme a las herramientas que ellos tienen, ¿verdad? Para ver si realmente la firma que calza la carta de renuncia, pues es la del actor o no es del actor, ¿verdad? Pero el juez tal vez podría ver, por ejemplo, si firmó la demanda inicial, ve la firma que calza en la demanda inicial con la firma que calza la carta de renuncia, pero a veces hay expertos ustedes que hacen las firmas iguales, ¿va? Entonces, el juez puede decir, sí es del actor, ¿verdad? Pero no, se necesita de un perito para que lo oriente y le diga, mire, señor juez, la firma que calza según el análisis y las herramientas que se utilizaron, pues no es del actor, ¿va? Entonces, ese incidente de impugnación de documentos va a ir, ¿qué creen ustedes? Con lugar. Porque efectivamente no. Entonces ahí se va a poder establecer que el actor, la finalización de la relación laboral del actor no finalizó por renuncia, sino que fue por un despido directo e injustificado por parte de la entidad demandada, porque a veces hay en muchos casos, más que todo las entidades de seguridad, que a veces dicen que ellos argumentan, ¿verdad? A mí no me consta porque yo nunca he estado en ninguna entidad privada, que a veces los hacen firmar hojas en blanco,
¿sí? Entonces ellos argumentan en sus demandas de que firmaron hojas en blanco y de repente aparece la carta de renuncia del actor, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos utilizan esas hojas en blanco. Imagino que ya tienen como el formato de la carta de renuncia y ya casa como con la firma del actor, ¿verdad? Entonces son cosas que utilizan las entidades a modo de evadir sus responsabilidades laborales, ¿va? Entonces ahí sí es bien difícil esa parte, ¿verdad? De que pobre los trabajadores los obligan a firmar hojas en blanco. A mí no me consta, pero así es como ellos argumentan, ¿va? Y de repente, al momento de que se oponen a la demanda, pues ahí dicen, miren, no, la relación laboral no finalizó no finalizó por despido directo injustificado, sino que el actor renunció, ¿sí? Y ahí está la carta de renuncia. Entonces es donde los pobres se van de este mundo, ¿va? Entonces, tal vez tratar de no hacer la firma bien, digo yo, cuando los obligan a firmar esas hojas en blanco, ¿verdad? No sé la forma de cómo los actores pueden desvirtuar eso, ¿verdad? De que realmente son obligados a firmar esas hojas en blanco, ¿sí? Entonces, licenciada, y eso no se puede incluir en la demanda, ¿verdad? O sea, yo sí en el curso había una entrevista que nos había pasado la licenciada y decía, ¿verdad? Usted en algún momento firmó hojas en blanco, ¿va? Pero imagínese, en ese caso no se puede agregar a la demanda inicial, ¿verdad? bien, usted lo puede argumentar. En su demanda inicial argumenta por si vaya a salir ahí la entidad demandada con que usted renunció. Por eso digo que yo me he dado cuenta porque he leído demandas en donde dicen los actores y al inicio de la relación laboral me hicieron firmar hojas en blanco, ¿verdad? Pero solo así. Entonces, solo va como que en la relación de los hechos y nada más, ¿va? Porque no vamos a tener ningún medio de prueba para respaldar lo dicho, ¿verdad? Ajá, a menos que uno le tomara foto pero ni modo, si ellos lo están haciendo, no le van a dejar a usted utilizar su teléfono, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí es bueno a argumentarlo en la demanda inicial, ¿va? Por si ellos llegaren a salir con que usted renunció, ¿verdad? Y utilizan esas hojas que usted firmó. ¿Alguna duda que tengan en relación a la valoración de los medios de prueba? Todo esto que estamos viendo no van a creer que van a ir en el examen. Les voy a decir, miren cómo se hace la valoración de las presunciones legales, ¿sí? O las presunciones humanas, cómo se hace la valoración. No. Esto es para que ustedes me vayan entendiendo cómo se va trabajando todo esto del juicio ordinario laboral, o sea, cómo van planteando ustedes las cosas, porque todo esto que yo les estoy explicando, ustedes ya lo vieron en clase, ¿sí? Entonces yo ahorita ni tendría que estarme deteniendo en estarles explicando todo esto, porque mi función es redacción, ¿va? Que ustedes empiecen a redactar documentos y hagan las audiencias y todo eso, ¿va? Pero yo sí me detengo un poco para refrescarles un poquito la memoria. Yo creo que ahí tengo alumnos que no sé si por el pensum o algo así, creo que les están aceptando que lleven la clínica sin haber cursado procesal laboral, creo yo, si no estoy mal, ¿va? Entonces, para que ustedes vayan como refrescándose o cuando ya tengan que recibir la clase, pues ustedes ya tengan conocimiento de esto y a mí ya no me cueste cuando yo les digo, mire, recuerdan que vamos a plantear excepciones perentorias, ¿verdad? Entonces usted me dice, sí, las excepciones perentorias de tal artículo, ¿verdad? Sí, en esas excepciones perentorias, pues hay que correrle el plazo de 24 horas a la parte actora, ¿verdad? Entonces la parte actora tiene que evacuar, pero en la audiencia que ustedes van a hacer, me van a evacuar el plazo de las 24 horas en la audiencia, ¿sí? Para los casos que van a tener excepciones perentorias, me las van a evacuar en la audiencia y lo van a hacer de forma oral, ¿va? Nada que de escrito. Entonces, si lo van a hacer de forma oral, me van a hacer sus argumentos de forma oral, van a ofrecer prueba de forma oral y sus peticiones de forma oral, ¿sí? Porque así es como tienen que hacer la evacuación. ¿Otra duda que tengan? ¿No? Nos vamos al esquema entonces del juicio ordinario laboral. Acá, se recuerdan que el juicio ordinario laboral inicia con la demanda,
Y tenemos dos formas de presentar la demanda. Una de forma escrita y de forma oral, ¿sí? Entonces, la escrita, pues, que debe de contener todos los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. Y es la que ustedes ya realizan. Entonces, ustedes ya son expertos en hacer demandas laborales de forma escrita, ¿sí? Luego, la otra opción es de forma oral, ¿sí? Entonces, de forma oral, pues yo les había dicho que, por ejemplo, si es acá en la ciudad capital que ustedes van a plantear su demanda, pues se van al edificio de la zona 10, Centro de Justicia, del Centro de Servicio, del Centro de Justicia Laboral, y ahí cabal en el primer nivel, antes de ingresar al edificio, cabal a mano derecha, hay unos como módulos y ahí hay varios compañeritos y ahí ustedes se abocan y dicen, miren, vengo a plantear una demanda de forma oral. Entonces ahí le van a dar como una hojita en donde usted tiene que consignar su nombre y unos datos que le van a pedir. Luego, pues ya se va a abocar con el oficial del juzgado de admisión de demandas y pues él le va a tomar su demanda de forma oral, o puede ser que le diga, mire, venga tal día para tomarle su demanda de forma oral. Si usted no cumple con todos los requisitos del 332 en esa demanda de forma oral, pues le van a imponer un previo, ¿verdad? ¿Sí? Que era lo que preguntaba Blanca, creo que era, que me decía Lick, que son las excepciones previas, decía, pero no, es un previo, ¿verdad? 334, ¿sí? Y ese previo, entonces, le van a fijar un plazo. Se recuerdan que el plazo es de 3 días, que eso lo vimos en los acuerdos de materia laboral. Y dijimos, ¿y dónde se saca ese plazo? ¿Sí? ¿De dónde sacamos ese plazo? A ver. Ya se les olvidó. El plazo para subsanar, dice licenciada. El plazo de los 3 días, que fija el juzgado de admisión de demandas cuando no cumple con todos los requisitos. ¿De dónde sacamos ese plazo? Eso lo vimos en los acuerdos de materia laboral en el juzgado de admisión de demandas, ¿se recuerdan? En el artículo 309, licenciada. En el artículo 49 de la ley del organismo judicial, licenciada. Exacto, en donde le da la facultad al juez cuando la ley no lo dice de fijar un plazo, ¿va? Entonces el plazo es de 3 días que fijan, que está en la ley del organismo judicial. Vamos a ver, voy a verificar porque yo de los artículos sí no me los... Sí, facultad de señalar plazo. El juez debe señalar plazo cuando la ley no le disponga expresamente. Sí, muy bien, Heidi. Es en la ley del organismo judicial y le fijan el plazo de 3 días, ¿sí? Si, por ejemplo, en su demanda, tanto escrita como oral, usted no cumplió con todos esos requisitos, pues le van a fijar le van a fijar previo o previos, va dependiendo qué deficiencias tenga su demanda. Y le van a fijar el plazo de 3 días. Ese plazo de 3 días, no importa si usted no lo evacúa en los 3 días, no pasa nada, ¿sí? No se asuste. Ok, porque dijimos que acá no hay caducidad de instancia. ¿Qué quiere decir eso? Que no le van a ir a archivar no le van a rechazar su demanda o su proceso porque ya le prescribió el derecho o porque usted no cumplió con ese plazo. No, no pasa nada. Su expediente puede estar ahí 1 año, 2 años, 3 años, tal vez no va a estar en el juzgado de admisión de demandas, pero sí va a estar en el archivo del organismo judicial, entonces ya el juzgado tiene la obligación de pedir el proceso al archivo, ¿sí? Usted cuando ya esté lista o crea que va a subsanar su previo, pues presenta su memorial y ya el juzgado le va a resolver si sí cumple con los previos o igual siguen los previos, ¿verdad? Entonces ya le va ¿cómo se llama? A notificar que si sí o no, ¿verdad? Pero si usted cumplió con los previos, va a haber una resolución de trámite, ¿sí? O puede ser de que su demanda escrita o su demanda oral, si haya cumplido con todos los requisitos, le van a dictar una resolución de trámite, ¿sí? Y esa resolución de trámite, ¿qué clase de resolución es? Eso ya lo saben.
Es un decreto, licenciada. Muy bien, Heidi, es un decreto. Y entonces le van a notificar ese decreto y ahí en ese decreto, pues ustedes ya saben qué es lo que contiene ese decreto, ustedes ya son conocedores, que lo importante, pues lo que nos interesa es ver el juzgado que va a conocer en definitiva la fecha de la audiencia para juicio oral, ¿verdad? Sí. Y otros datos, ¿verdad? Se hacen combinatorias, si hay exhibición, si hay confesión, se les invita que también pueden conciliar y ustedes ya son conocedores de todos esos numerales romanos que se puede consignar en una resolución de trámite. Entonces ya tenemos nuestra demanda, nuestra resolución de trámite. Pero hay otra figura que es bien importante entre la primera notificación y la primera audiencia, ¿sí? Que esta se denomina emplazamiento, ¿sí? Que es acá el cuadrito que está acá y que tiene la flechita en donde dice emplazamiento, ¿sí? Y ahí dice 3 días y 15 días para el Estado, ¿sí? ¿Qué es el emplazamiento? ¿Sí? Es como el lapso que hay entre la notificación y la primera audiencia, ¿sí? Y este emplazamiento se pide para que la contraparte pueda hacer su memorial de contestación de demanda y pueda tener una buena defensa, ¿verdad? Entonces ese es el plazo que se pide entre la demanda y la primera audiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para entidades privadas es 3 días y eso está regulado en el artículo 337 del Código de Trabajo. Entonces nos vamos a ir al artículo 337 y ahí necesito que me hagan esta anotación. 3 días que lo establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Pero para las entidades del Estado es 15 días, ¿sí? Entonces coloquen ahí. Emplazamiento para el Estado, 15 días. ¿Y cuál es el fundamento legal? El artículo 18, decreto 512 del Congreso. Entonces, ustedes, ese es su fundamento. Por si sus privados le llegan a preguntar, mire, ¿y será que el emplazamiento para el Estado de Guatemala es el plazo que aparece regulado en el artículo 337? Entonces van a decir, no. Para el Estado de Guatemala son 15 días. Y según el artículo 18 del decreto 512 del Congreso, ¿sí? Entonces, ¿por qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué para el Estado hay más tiempo, verdad? Entonces, acá para el Estado hay más tiempo porque recuérdense que el Estado está defendiendo derechos de varias instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, ministerios, ¿verdad? Y el abogado, el representante legal del Estado, pues no va a tener a la vista los documentos que necesita para poder hacer la demanda, ¿verdad? O por ejemplo, cuando piden exhibición de documentos, él no va a tener esos documentos a la vista. Entonces, necesitan librar oficios, por ejemplo, a los ministerios para que puedan remitirle los documentos que ellos necesitan para poder formular su defensa en relación a la actitud que van a tomar de la demanda, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que por eso es que se le da más plazo al Estado, por todos los trámites que tiene que hacer en relación a solicitar la documentación para hacer su defensa, ¿sí? Y vamos a leer el artículo 337 y dice, entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia, ¿sí? Entonces, razón de la distancia es, por ejemplo, si a la entidad demandada hay que notificarle en el municipio de Misco o Villanueva o San Miguel Petapa y todo eso, pues recuérdense que los notificadores del Centro de Servicios Auxiliares únicamente, pues, su jurisdicción es acá en la ciudad capital. Ya municipios o algo así de la ciudad capital, pues ya hay que librar despacho. Y entonces ya ahí el juez, pues él decide, va, que si le coloca 2 días por razón de la distancia, 3 días por razón de la distancia, 4 días, dependiendo, ¿verdad?, a dónde se va a enviar. Por ejemplo, si es a Misco, lo más común es que le designen 2 días por razón de la distancia, ¿va? Entonces, a los 3 días del emplazamiento, ellos tienen 2 días más, entonces tienen que mediar 5 días, ¿sí?
Entonces hay que ver en la resolución cuántos días es de que se consigna ¿cómo le dicen? Por razón de la distancia, porque a estos 3 le tenemos que sumar esos días que dice por razón de la distancia. No es así como es raro, ¿verdad? Que supónganse que, por ejemplo, le dan trámite a la demanda y ya dentro de los 3, 4 días usted va a tener su audiencia de juicio oral. Es mentira, ¿sí? Porque las audiencias se fijan atendiendo a la carga laboral de la agenda de audiencias de los juzgados, ¿verdad? Puede ser que como dicen, en la resolución de trámite se designe la audiencia a juicio oral para 3 meses, para 2 meses o para 1 mes, ¿verdad? Entonces, ahí pues no estaríamos como violentando este emplazamiento de los 3 días, ¿sí? Entonces, ahí sí, media bastante este plazo de los 3 días y 15 días para el Estado, ¿verdad? Entonces, no. Tal vez en donde sí se pierde esta parte del emplazamiento es cuando se manda a notificar por despachos, porque a veces los juzgados no se dan cuenta o no verifican que la audiencia es para tal fecha y el juzgado donde se va a llevar a cabo la audiencia es quien tiene que estar como detrás viendo si ya fueron a notificar a la entidad demandada. Imagínense si faltan ya como 3 días para la audiencia y el juzgado no ha hecho la notificación, entonces ahí es donde ya se empieza a perder la audiencia, ¿verdad? Porque si no se cumple con el plazo de los 3 días, por ejemplo, o 5 días, pues entonces el juez suspende la audiencia de oficio, ¿sí? Hay casos en donde los notificadores de otros municipios, pues a pesar de que no, ¿qué? No media el plazo de los 3 días o de los 5 días, realizan la notificación, ¿va? Entonces, ahí nos quedamos a la espera de que llegue la entidad demandada a la audiencia o el representante de la entidad demandada a la audiencia señalada, porque hay ocasiones de que sí llegan el representante de la entidad demandada y pues pide que se lleve a cabo la audiencia, pero antes de entrar a la audiencia, se le hace de conocimiento que si ellos ya se percataron de que no mediaba el plazo, ¿verdad? De entre la notificación y la primera audiencia. Porque después, para que imagínense, si uno no les hace esa advertencia y luego se llevan a cabo todas las fases del juicio oral y de repente plantean alguna nulidad, es procedente la nulidad, ¿verdad? Porque al fin sí tiene la razón porque no mediaba el plazo, entonces se deja sin efecto todo y se vuelve a señalar otra audiencia, entonces es pérdida de tiempo tanto para el juzgador como para las partes. Imagínense estar uno devolviendo, por ejemplo, si contestaron la demanda en sentido negativo, hay que devolver ese memorial y todo eso, entonces no tiene razón de ser. Entonces, por eso es que se les hace esa advertencia de que no media el plazo y pues ellos, según atendiendo al principio de buena fe, entonces sí piden que se lleve a cabo la audiencia porque en ocasiones lo que ellos quieren es llegar a conciliar, ¿verdad? Entonces, que ahí finalice el proceso, entonces por eso mejor ellos de forma voluntaria pues se apersonan al juzgado y pues ya se llega a una conciliación. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese emplazamiento. Si ustedes van a representar a alguna de las entidades, si van a representar a la parte demandada, pues verificar que sí se cumpla con estos días del emplazamiento, ¿sí? Y si ustedes creen que no se cumple con estos días del emplazamiento, pues no lleguen a la primera audiencia, ¿sí? Porque por gusto van a llegar, porque al final el juez tiene que verificar que sí se haya cumplido con el plazo del emplazamiento, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es suspender la audiencia y va a señalar nueva audiencia, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Ya habiendo cumplido con el emplazamiento, pues nos vamos a la primera audiencia o comparecencia, ¿sí? Acá en esta primera audiencia, ustedes, es la audiencia que ustedes van a desarrollar en sus casos asignados, ¿sí? Entonces, primero les voy a hablar un poco acerca del acta sucinta, ¿verdad? Les voy a hacer una introducción para que podamos llegar a la actitud del actor, ¿verdad? A la primera fase que es la actitud del actor. Bueno, en la primera audiencia,
¿Qué es lo que pasa? Llegan las dos partes, supongamos que llegaron las dos partes. Entonces, en el acta sucinta lo que se consigna pues es el número de proceso, el juez que está conociendo, el oficial, luego va seguido de la fecha que se está llevando a cabo la audiencia, la hora, qué audiencia es, si es de juicio oral, en dónde están constituidos, el juez que preside, la oficial que está de apoyo, que se encuentra el secretario, y luego pues nos vamos a la comparecencia, ¿sí? Quien va a comparecer primero pues es el actor, se coloca el nombre del actor de datos conocidos, porque como ya en la demanda inicial pues ya consta su edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión u oficio, su vecindad y todos esos datos, ¿verdad? Luego se coloca que se identifica con el documento personal de identificación con código único, pues ya se consigna el CUIVA, extendido por el Registro Nacional de las Personas, y que lo asesora el abogado, ya se consigna el nombre del abogado que lo asesora, el número de colegiado, y que el carnet pues es extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Luego pues ya se consigna la comparecencia de la parte demandada, ¿sí? Entonces acá por la entidad, pongámosle Wackenhut de Guatemala, Sociedad Anónima, pues actúa y el nombre de la persona que está compareciendo, y acá sí le vamos a pedir sus datos generales, ¿va? Entonces el juez le pregunta en la audiencia cuál es su edad, su estado civil, su nacionalidad, su profesión u oficio, y su vecindad, ¿verdad? Luego pues se coloca que se identifica con el documento personal de identificación, el número de CUI, el documento que se extendió por Registro Nacional de las Personas, luego se coloca el documento con el cual acredita la calidad con la cual está actuando, en dónde fue registrado el documento, si actúa bajo su asesoría o con la asesoría de otro abogado, se consigna el nombre si es otro abogado, el número de colegiado, quién extendió el número de carnet, el casillero que señalan para recibir notificaciones, ¿sí? Y luego pues ya nos vamos, si es una entidad privada, a la invitación a conciliar, ¿sí? Entonces es la facultad que le da el artículo 66 de la ley del organismo judicial al juez para que pueda invitar a las partes a conciliar. Y ahí pues hacen ellos su ejercicio conciliatorio. Ustedes en su audiencia, los que tienen casos de entidades privadas, pues tienen que hacer esa invitación a conciliar. Los que tienen caso del Estado van a omitir esta invitación a conciliar. Y pues ahí van a estar ahí como platicando, y al final pues no van a llegar a ningún arreglo conciliatorio y van a solicitar que se continúe, pues que se dé inicio a las fases del juicio oral. Y aquí es donde ya iniciamos con nuestra primera fase, que es la actitud del actor, ¿sí? Entonces acá el actor lo que puede hacer, ratificar, ampliar o modificar la demanda, ¿verdad? ¿Sí? Si ratifica la demanda, pues no pasa nada, entonces ya nos vamos a la actitud del demandado, ¿sí? Pero si amplía la demanda, que esa es la última opción que tiene la parte actora para ampliar su demanda, la cual la puede hacer en hechos, reclamaciones o pruebas, ¿verdad? Sí, y estos pues si hay ampliación en hechos, reclamaciones y pruebas, hay que ver como que los efectos, ¿verdad? Si realmente esta ampliación amerita la suspensión de la audiencia, ¿verdad? Y siempre hay que preguntarle al representante de la entidad demandada si quiere que se suspenda la audiencia o que se continúe con la audiencia, ¿va? En ocasiones cuando amerita que la audiencia se suspenda, por ejemplo, que si van a modificar tal vez el periodo de la finalización de la relación laboral o el inicio o el salario, ¿verdad? Entonces eso amerita que se suspenda la audiencia. O por ejemplo, si van a ampliar en medio de prueba de exhibición de documentos que quieren que la entidad demandada exhiba otro documento, eso amerita que se suspenda la audiencia, ¿va? Pero siempre se le tiene que preguntar a la parte demandada si quiere que se suspenda la audiencia o que se continúe. En algunas ocasiones la parte demandada pues pide que se continúe con la audiencia, y en la mayoría de las ampliaciones que sí tiene efecto de que se suspenda la audiencia, pues ellos prefieren que se suspenda la audiencia. Mejor para ellos porque el proceso se tarda más, ¿verdad? Y
generan más intereses con el dinero que le tienen que pagar al actor, ¿verdad? Entonces vamos a leer el artículo 338, tercer párrafo del Código de Trabajo, para ver con relación a la ampliación. 338, tercer párrafo. Dice, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia, ¿sí? Si la parte demandada pide que se suspenda, pues el juez la tiene que suspender y se señalará nueva audiencia para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335 de este código, ¿sí? Entonces acá, si se suspende la audiencia, pues igual, entonces tiene que señalar una nueva audiencia. Y también se tienen que hacer los apercibimientos y las citaciones que fueron decretadas en la resolución de trámite. Entonces hay que hacer alusión a que se señala nueva audiencia para el día tal, a tal hora, bajo los apercibimientos, citaciones y combinatorias señaladas en la resolución de fecha. Ya colocamos ahí la fecha de la resolución de trámite, ¿verdad? Para que después no vengan a decir, mire, vengo acá a la otra audiencia que a continuación del juicio oral, pero usted no hizo el apercibimiento, la citación en la audiencia en la audiencia que se suspendió, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, si ratifica, pues dijimos que nos íbamos a la actitud del demandado. Si amplía la demanda y la parte, y si amerita la suspensión, entonces se señala nueva audiencia, ¿verdad? Sí, y en la siguiente audiencia, pues ahí ya la parte demandada, pues va a ¿cómo dicen? A tomar sus actitudes, ¿verdad? Y ya nos vamos a la siguiente fase, que es la actitud del demandado. ¿Sí? Entonces acá tenemos la primera actitud, que no comparece, ¿sí? Artículo 358 del Código de Trabajo. Vamos a leer ese artículo, 358 del Código de Trabajo. 358. Dice, cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva, ¿sí? Entonces, si no comparece a la primera audiencia, ¿sí? Y lo vamos a declarar rebelde, y si hay confesión judicial, lo vamos a declarar confeso, ¿verdad? Si tenemos pliego de posiciones. Va. ¿Y qué dice? Que el juez tiene que dictar la sentencia. ¿Y qué clase de sentencia va a ser? Entonces nos vamos acá al último cuadrito de nuestro esquema. Y si se dan cuenta, aquí tenemos sentencia ficta y sentencia contenciosa. Entonces, si no comparece la parte demandada, estamos ante una sentencia ficta, y la cual se tiene que dictar dentro de las 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se da la sentencia ficta, porque no tenemos controversia, no hay argumentos por parte de la demandada en relación a que se oponga a la demanda planteada por la parte actora. Dígame, Sandra. Licenciada, mi duda es, ¿y si se presenta una excusa médica, como usted dice que dicta sentencia 48 horas después? Va, si hay excusa médica, hay que ver los supuestos de la excusa médica. Sí, ¿cómo le dicen? Sí se acepta la excusa médica. Como recuerden que las entidades... Recuérdese que las entidades, las personas jurídicas no pueden presentar excusa médica, pero si es una persona particular y va a presentar su excusa médica, sí. Ah, sí. Es que es cierto. Es cierto. Es el demandado, siempre va a ser una entidad, es cierto. La excusa médica en este caso sería por el abogado o por el demandante, ¿verdad? Por la parte actora, no, abogado no, el abogado no se le acepta excusa médica, porque recuérdese que en materia laboral, por el poco formalismo, no es obligatorio que usted sea asesorada por un abogado, solo de las partes se acepta la excusa médica, ya sea por el actor.
Gracias. Como recuérdese que en la excusa médica, ¿cuáles son las temporalidades de la excusa médica? Antes de la audiencia y luego. 24 horas después a más tardar. Exacto, y esta sentencia se va a dictar 48 horas de celebrada la audiencia. Entonces, si hay tiempo para que, por ejemplo, si el demandado es una persona individual, dentro del plazo de 24 horas presente su excusa y ahí pues se va a ver si realmente se acepta la excusa o no, porque si no se acepta la excusa se deja con efecto el acta de la audiencia celebrada, pero si sí se acepta la excusa se deja sin efecto la audiencia celebrada y se señala nueva audiencia. ¿Sí? Que fueron los supuestos que vimos de la excusa médica. Ahora bien, si la parte actora presenta su excusa, que también puede ser que presente el actor su excusa médica, hay que ver también los supuestos, ¿va? Si sí aplica para aceptar la excusa médica y es lo mismo, ¿verdad? Si ya se llevó a cabo la audiencia y ya está para dictar sentencia y si se acepta la excusa, pues hay que dejar sin efecto la audiencia celebrada y se señala nueva audiencia. Y ya ahí en esa audiencia pues se vuelve a desarrollar las fases. Por ejemplo, vamos a la actitud del actor y luego a la actitud del demandado. ¿Estamos? Entonces, luego otra de las actitudes del demandado tenemos las excepciones dilatorias, ¿verdad? Que estas excepciones pues se plantea igual con la contestación de la demanda, que es otra actitud que puede tomar el demandado. Y también otra actitud que puede tomar el demandado, que no está acá en el cuadrito, es la reconvención, ¿verdad? ¿Sí? Y la reconvención, ¿qué es? La contrademanda. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el actor se va a convertir en demandado y el demandado se va a convertir en actor, ¿verdad? Y cuando hay reconvención, entonces ahí sí se suspende la audiencia, porque como la parte actora tiene que formular su contestación a la reconvención, ¿verdad? Y ofrecer medios de prueba. Entonces ahí sí se suspende la audiencia y se señala una segunda audiencia para la contestación de la reconvención. También en la contestación de la demanda, pues esta contestación puede ser ya sea puede haber un allanamiento parcial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la parte demandada va a reconocer el pago de algunas reclamaciones del actor, ¿verdad? Entonces, al darse el allanamiento, entonces ya el juez al momento de que dicta la sentencia, ya no va a andar valorando medios de prueba en relación a esas prestaciones que se está allanando, sino que automáticamente lo va a condenar, porque ya hay una aceptación por parte de la entidad demandada que efectivamente le debe le adeuda esas reclamaciones a la parte actora, ¿sí? Luego, tenemos acá en nuestro esquema que hay una segunda audiencia, ¿sí? Luego de la actitud del demandado, supongamos que contestó la demanda en sentido negativo, pues se tiene por contestada la demanda en sentido negativo, se tienen por ofrecido los medios de prueba y luego lo demás solicitado pues será resuelto en su momento procesal oportuno, luego se notifica esa resolución y luego ya nos vamos a la siguiente fase, ¿verdad? Que es la fase de conciliación, ¿sí? Esta fase de conciliación todos los grupos la tienen que hacer, ya sea entidad privada o del Estado, porque esta sí es fase del juicio ordinario, o sea, esta fase no la pueden obviar. Muchos confunden la invitación a conciliar con la fase de conciliación y ya en las audiencias me omiten la fase de conciliación y digo, pero ¿y la fase de conciliación? Es que como usted dijo que como éramos del Estado, no teníamos que hacer la fase de conciliación, entonces mucho cuidado con los que tienen casos del Estado. Esta fase de conciliación sí la tienen que hacer. La invitación a conciliar es otra cosa distinta a fase de conciliación, porque la invitación a conciliar, recuérdense que es una facultad que tiene el juez para invitar a las partes, facultad que le faculta el artículo 66 de la ley del organismo judicial, pero la fase de conciliación no me la pueden omitir, porque es fase. Entonces estaríamos ante hasta un recurso de nulidad se puede plantear si ustedes omiten la fase de conciliación, si el juez, ¿verdad?, plantea la fase de conciliación, entonces ya las partes pueden plantear un recurso de nulidad.
Luego, la siguiente fase dijimos que era el diligenciamiento de los medios de prueba, ¿sí? Entonces, acá es donde ya empezamos, como les decía, a diligenciar los medios de prueba. ¿Y cómo los vamos a diligenciar? Recuerden que primero, conforme fueron ofrecidos. ¿Quién nos ofreció primero? La parte actora. Disculpen que les repita tanto esto, ¿verdad? Pero como en la audiencia ustedes tienen que hacer esta parte del diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces, tienen que empezar a diligenciarlos conforme fueron ofrecidos. ¿Quién nos ofreció primero? La parte actora. Entonces van a ir el juez se va a ir al memorial de demanda inicial y va a verificar cómo fueron ofrecidos esos medios de prueba. Y en el orden como los ofreció, así es como los va a empezar a diligenciar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se puede dar una segunda audiencia, ¿sí? En esta parte de los medios de prueba, ¿verdad? Porque como en el caso que en los videos que yo les compartí, y como lo decía Heidi, hubieron, como le dicen, otra segunda audiencia en donde se empezó a recibir la declaración testimonial. ¿Por qué? Por imposibilidad del tribunal. ¿Sí? Porque como el juez tenía que llevar a cabo otra audiencia, entonces él ya no podía continuar. Acá el juez tiene dos opciones, ¿sí? La primera es que termine de diligenciar toda la prueba del proceso y suspender la siguiente audiencia que ya tiene como en camino, o suspender esta audiencia y sí llevar a cabo la otra audiencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí es donde el juez tiene que tomar esa decisión. Entonces, acá, por ejemplo, si es demasiada la prueba que hay que recibir, entonces, por imposibilidad del tribunal, pues entonces se suspende la audiencia y ya se señala nueva audiencia y se les indica a las partes de que se va a suspender la audiencia porque tienen otra audiencia y ahí están las partes, ¿verdad? Que es lo que hacen la mayoría de los jueces, que prefieren mejor suspender la que ya iniciaron y llevar a cabo la otra, ¿verdad? Porque como en esa otra, pues ya están ahí las partes, ¿verdad? Entonces, si tratan mejor de suspender, entonces ahí es donde se lleva a cabo una segunda audiencia. Por ejemplo, en los videos que ustedes tienen, hay una segunda audiencia en donde se va a diligenciar prueba, ¿verdad? Entonces empiezan con la prueba testimonial y luego por la naturaleza de las mismas también, ¿verdad? De que pueda ser de que a veces ya como la experiencia que tienen los jueces, ¿verdad? Ven como los medios de prueba que ellos tienen que diligenciar y entonces ya empiezan a ver qué tan tardada puede ser la audiencia, ¿verdad? Qué tanto es lo que tienen que exhibir y ellos ya van calculando como el tiempo. Entonces a veces solo señalan un día para llevar a cabo solo una audiencia, ¿verdad? Porque así no afectan a las otras partes en las otras audiencias, ya solo tiene destinado un día para poder diligenciar toda la prueba de ese proceso. Entonces, es atendiendo también por la naturaleza de las mismas que se puede llevar a cabo otra audiencia. Imagínense que tengan una declaración testimonial donde tengan 4 testigos, que es lo máximo que pueden ofrecer en materia laboral. Una exhibición de documentos en donde imagínense que la parte actora tiene, ¿qué? 20 años o 25 años de haber laborado para la entidad demandada. Imagínense qué cantidad de documentos pidió, ¿verdad? Y si pide por toda la relación laboral, tienen que hacer exhibición de varios documentos, ¿verdad? O si hay confesión judicial, tanto si hay confesión judicial de la entidad demandada, o sea, hay que ver también qué medios de prueba es. Entonces ya mejor solo lo que procede es diligenciar algunos medios de prueba y al resto de medios de prueba pues lo deja para una segunda audiencia, ¿verdad? Para no estar todo el día en la sala de audiencia porque hay otras actividades que también él tiene que hacer, ¿verdad? Como ir a firmar documentos, a veces hay amparos, ¿verdad? O sea, no puede estar de 8 a 3:30 llevando a cabo una audiencia, si hay otras cosas también urgentes, ¿verdad? Entonces acá dice que esta segunda audiencia, pues el término no puede ser mayor de 15 días, ¿verdad? El artículo 346, segundo párrafo del Código de Trabajo. También hay que tomar en cuenta de que a veces estos plazos pues no se cumplen, toda vez de que ya la agenda del juzgado pues no da como
chance a que puedan celebrar esa segunda audiencia en 15 días, ¿verdad? Entonces se tiene que celebrar tal vez como un mes o mes y medio, ¿verdad? Porque como ya el juzgado de admisión de demandas le empieza a asignar procesos y audiencias al juzgado, ¿verdad? Entonces la agenda ya va tal vez como 2 meses, entonces ya el juez tiene que buscar como un espacio a modo de que no se lleve como no se tarde mucho en poder continuar con esa audiencia para diligenciar medios de prueba, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar ahí en la segunda audiencia. En la siguiente clase, pues vamos a abordar un poco la tercera audiencia, el auto para mejor proveer y la sentencia, ¿sí? ¿Tendrán alguna duda con relación a estas audiencias? Si no tienen duda, tal vez Pablo y Domingo, háganme el favor de mandar la asistencia y luego antes de que ustedes llenen la asistencia se quedan porque recuerden que nos toman una foto. No se vayan a salir luego de que ya hayan llenado la asistencia. Licenciada, disculpe, solo para quedar más clara, en las actitudes del demandado, entonces, que no comparezca, las excepciones, la contestación de la demanda, puede también ser la reconvención y el allanamiento. Uh-huh. Ajá. Lo que me perdí un poquito fue, en la primera audiencia sería la de la invitación a la conciliación, perdón. Sí, en la primera, pero es antes de entrar a las fases. Por ejemplo, antes de entrar a la actitud del actor. Entonces, una solo hace la comparecencia y luego ya invita a conciliar a las partes. Muy bien. Antes de la actitud del demandado, entonces, así me dijo, ¿verdad? Antes de la actitud del actor. Perdón, antes de la actitud del demandado. Solo hace la comparecencia y luego ya hace la invitación a conciliar. Luego, si no consigue, pues ya se va a la actitud del actor. Que esa sí ya es la primera fase. Muy bien, licenciada, gracias. Va. Pablo dice que le den tiempo porque creo que tiene problemas ahí con lo de la asistencia. Miren, felicitar a los nuevamente. Va. Yo quiero felicitar nuevamente porque eso me da gusto a ustedes de que ya estén viendo las audiencias. Créanme que con eso de ver las audiencias ustedes van a entender bastante el juicio ordinario laboral. Compañeros, ya le envié la asistencia para que la llenen, porfa. Se recuerdan de no salirse porque les vamos a tomar todavía la foto. Solo la llenan y encienden sus cámaras, por favor. Gracias.